feliz sábado, querido hermano, querida hermana. Seas muy bienvenido, bienvenida a este culto de adoración especial de la Iglesia UNACH. Por favor, empieza a compartir desde ya el link a tu vecino, amigo, familiar, amigo, papá, mamá, para que se sumen a esta transmisión. Por favor, también empieza a dejar allí tus saludos, desde qué lugar estás viendo la transmisión, y un abrazo fraterno a Lidia Zip, siempre nos está allí compartiendo, saludando. Bueno, dejen allí también sus saludos, compartan la transmisión, porque hoy tenemos preparado un culto del todo especial. Vamos a tener allí nuestra lección de la escuela sabática, la lección número 5, y también un lindo tema junto al pastor Luis Jerez. Invitarte para que puedas acceder a nuestro Linktree de la Iglesia UNACH. Allí puedes dejar tus pedidos de oración, acceder a las diferentes clases de escuela sabática y formar parte de la Iglesia UNACH. También, si estás motivado a estudiar la palabra de Dios, puedes escribirnos al WhatsApp más 569 64 80 80 88 y solo debes escribir: yo quiero estudiar la Biblia. Así que empecemos juntos este caminar en el Señor. Vamos a orar para que nos encontremos con el Padre Celestial. Inclina allí tu rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por este nuevo día de vida que tú nos das. Tú conoces allí cada corazón que está viendo, escuchando este mensaje, que tú puedas allí resolver cualquier dolencia, situación de salud, vida espiritual, familia, trabajo, que tú puedas resolver cualquier problemática conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, que tú puedas guiar nuestra vida, que podamos siempre reflejar tu carácter. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Ayúdanos a ser aceptos delante de tus ojos, Señor, que podamos siempre ir en pos de ti ante las afrentas, ante las dificultades, ante las felicidades, las alegrías, que siempre seas tú llenando nuestra vida. Llénanos tú a través del Espíritu Santo, guíanos en este culto, renuévanos, acompáñanos, dirígenos. Te lo pedimos y agradecemos en el dulce y poderoso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, después de este momento de oración con el Padre Celestial, quiero invitarte para que vayas al libro de Josué 1:9. Hay un texto bíblico maravilloso, es mi texto bíblico favorito, perdón la autorreferencia. Bueno, si tú también tienes tu texto bíblico favorito, anótalo allí en la transmisión. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, no desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Con este texto bíblico quiero dejarte la invitación para que escuchemos un lindo testimonio de ángeles de esperanza y, por supuesto, viene nuestra lección número 5, excusas para eludir la misión. Bienvenido, bienvenida a este culto de adoración especial de la Iglesia UNACH. A casi 2 horas de la capital de la provincia de San Luis se encuentra Quines, una ciudad pequeña en donde un grupo de personas, unos ángeles de esperanza, se esforzaron para poner una radio que transmita la programación de la Nuevo Tiempo. Y el esfuerzo ya está dando sus frutos. Juan Carlos y su hijo Daniel están felices de poder escuchar constantemente mensajes de esperanza. Claro, cuando llegamos acá empezamos a escuchar la radio nosotros. Y de ahí empezamos a escuchar los programas y ahí rezando, porque rezábamos también, teníamos la Biblia. Mi señora tenía una Biblia. Y bueno, empezamos a escuchar en Nuevo Tiempo y a poquito escuchamos después a la tarde y después a la noche el otro programa también. Y empezamos así a escuchar los programas. Desde que su esposa falleció en Buenos Aires, Juan se sintió muy triste y hasta solo. Es por eso que, junto con su hijo, que también era muy apegado a ella, decidieron mudarse a Quines, donde tienen familiares. Y la razón de que estaba solo, me vine con mi hijo, nosotros dos, venimos el otro hijo que va allá, porque hace un tiempo, no hace mucho, se casó y bueno, ya tiene su familia
y quedábamos nosotros dos solitos, después estábamos con mi primo y empezamos a hablar con él después que falleció mi señora y quedamos en venirnos para acá, para no estar solos allá. Bueno, ya hace 4 años que llegamos y estábamos en Buenos Aires, la estamos pasando mal y vinimos con un amigo, nos trajo acá a San Luis y bueno, estuvimos parando en Quines, acá, cuidando. El amigo lo hizo cuidar en este lugar. Quien descubrió primero la radio fue Juan, que interesado en los mensajes de esperanza, empezó a sentir que se llenaba el vacío que le causaba la pérdida de su esposa y el desconocimiento de un Dios de amor. Un tiempo después, Daniel también la encontró y de a poco empezó a dejar que los mensajes toquen su corazón. Me llamó la atención lo que hablaba, todo lo que comunicaba con la gente, la enseñanza de la Biblia, todo eso me llamó la atención y me gustó. Aparte yo había ido a otras iglesias allá de donde vino yo, Mer, pero no, nada que ver. No, distinta, es distinta. Yo la agarré de casualidad a la radio, no sé cómo fue, un flash. Y bueno, estaba buscando y agarré una música live, así media tranquila, cosa que acá no hay. Y bueno, me puse, como era tranquilo, me puse a escucharla y me pareció interesante. Ya la tomé como de una visión, porque la radio de acá es cero contenido. Y eso no es bueno. Sí, el programa de la mañana es lindo. Después hay otro de la tarde y está el de la noche, está entre ese que está la medicina, la parte de medicina, y después el pastor que está a la noche. Y las charlas que dan de la Biblia. Me parece muy, no sé, tiene algo especial. No sé cómo decirte. Es algo que llega al corazón, ¿no? Eso, que antes no había sentido, pero me pareció raro para mí. Gracias a la radio, Juan descubrió que había una iglesia que enseñaba la Biblia igual que en la Nuevo Tiempo, cerca de donde iba a buscar alimentos. Cuando entró a esa iglesia le gustó mucho cómo lo recibieron y empezó a ir regularmente. Sí, necesitaba sentirme no vacío. Y un día pasé por la iglesia. Como yo soy jubilado, nosotros tenemos que la parte donde estaban los jubilados, ahí hay una oficina que está ahí cerca de la iglesia. Y pasaba así casi siempre porque iba a buscar una mercadería que nos dan a nosotros, a los jubilados. Y un día pasé, entré y bueno, ahí me encantó y me quedé. Buen ambiente, justo como en la radio, gente buena. Y bueno, eso, importante que haya gente buena. Encontré como un compañerismo, una hermandad, digamos. Y mi hijo lo mismo, él también. Y a pesar de que muchos amigos acá no tiene, ahora sí, con los hermanos y eso, que se da también. Porque él después, hace poco lo llevó a la iglesia. Bueno, lo de mamá ya pasó hace mucho y ahora con lo de la radio me llena un poquito más, porque antes sentía un poco de vacío y no sabía por qué, pero bueno, la falta de mamá debe ser y duele un poco, pero bueno, la radio me llena un poquito. Sí, iba mejorando de a poco. Sí, pues tenía su carácter también. Pero voy notando que va haciendo de a poco un cambio. Sí, a él le hacía falta porque él estaba muy solo. El tema de la mamá lo afectó mucho. Porque a pesar de tener el hermano, digamos que era el que más estaba con la mamá, el más acercado a la mamá. Y eso le afectó mucho a él.
No, sí, no estuvo muy bien, pero ya de a poco empezó a hacer el cambio. La Radio Nuevo Tiempo también fue el nexo entre ellos y la nueva familia que encontraron en la iglesia que comparte la misma esperanza. Esta nueva etapa de vida recién comienza y Dios tiene grandes planes para ellos a partir de ahora. Sí, me encuentro más acompañado, y más cuando leo la Biblia. Parece estar más cerca del Señor, porque uno va conociendo más, me estoy compenetrando un poco más en la lectura de la Biblia, ¿no? Así que me encanta, me gusta mucho, y cada vez quiero aprender más, por supuesto, quiero saber más. Y bueno, yo espero que la pasen, que escuchen la radio y bueno, que los otros también puedan sentir eso que sentí yo. Pero yo no les puedo explicar, sino lo tienen que escuchar en la radio. Apreciados amigos de Diálogo Bíblico, es un placer estar con ustedes nuevamente. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos semana a semana en estas audiciones. Quiero comentarles que ustedes ven un poquito cambiado el escenario, no es el habitual. Y también ven ustedes que no es el habitual mi voz, producto de algún problemita de salud que he tenido reciente. Y gracias a los médicos, digamos, y a Dios especialmente, estoy saliendo de ello, pero la responsabilidad continúa y los amigos que nos hacen las grabaciones se han dignado a venir a nuestra casa para hacerla, para prevenir, digamos, alguna situación más grave. Así que les agradecemos esa atención. Vamos a hablar esta semana de excusas para eludir la misión. Cuando uno habla de excusa, ¿a qué se estará refiriendo especialmente la palabra excusa? Es un término que se usa para cambiar de postura, cambiar la motivación, cambiar la actitud, cambiar los criterios, para no hacer lo que se ordene, lo que se quiere hacer. Entonces, en ese contexto, nosotros vamos a analizar la historia de Jonás, para ver efectivamente cuáles fueron las excusas, si eran reales o no eran reales. De eso vamos a conversar. Así que bienvenidos y bienvenido, pastor. Gracias por estar entre mi familia, mi casa, haciendo esta grabación. Bueno, gracias Raúl por la invitación. Estamos aquí en casa de Raúl, muy acogedora. Agradecidos de Dios porque podemos grabar este programa y también estar con ustedes cada vez que nos conectan, Diálogo Bíblico, en un día también lluvioso. Y esperamos que el Señor nos pueda bendecir con su Santo Espíritu para poder comentar estas excusas que muchos a veces tenemos para no continuar realizando la obra y el llamado que Dios nos hace. Yo recomendaría, fíjate, a nuestros auditores que se lean todo el libro de Jonás. No sé cuántos minutos podría llevarle. Es una historia que la he leído varias veces. Incluso los niños tienen sus historias propias, ¿no es cierto?, sí, acerca de este personaje. Ahora, no era un personaje, yo en algún momento lo estudié estando en la enseñanza media, me acuerdo yo en Biblia, Jonás. Pero después se estudia de otra manera. Pero no era un personaje cualquiera, tenía cierto rango, cierto linaje, y
pero aparece prontamente con la historia de un llamado, porque si uno mira la Biblia y comienza a hablar aquí, se identifica el personaje cuando dice: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo. Ahora, fíjate que esta es una, voy a decir así, es una orden de Dios directamente. Así hacía con los profetas, ¿no? Bueno, Jonás era un profeta, podemos decir atípico, porque era un hombre que fue elegido por Dios para ser un portavoz de la palabra de Dios, y sin embargo tenía ciertos rasgos de carácter que eran fuertes, obstinados, era alegador. Tal vez nosotros no lo habríamos elegido como un profeta, porque él era amigo mucho de sus ideas personales. Era reconocido también en Israel como un profeta de Dios, porque sin duda que él tuvo otros mensajes para los reyes de Israel y para otras personas, y era un profeta reconocido. Dios le había dado muchas órdenes primero a otros ministerios y a otras misiones, pero en esta oportunidad le dio una orden y un mandato a predicar a personas que estaban fuera del marco de Israel, a 800 kilómetros de distancia, hacia el oriente. Allí debía predicar a una gran ciudad, un gran imperio que produciría en Israel grandes problemas en el futuro. Claro. Ahora es interesante porque mientras uno lee el Antiguo Testamento, se encuentra que Dios va a dirigir su palabra con el concepto de misión, porque eso no lo olvidemos. Este es un concepto de misión, de alcanzar a aquellos que son quizá los enemigos de uno, los enemigos de Dios. ¿Tú recuerdas cuando hablamos de Abraham? Cuando intercede por Sodoma y Gomorra, no eran amigos de Abraham, menos de Dios. Era gente perversa, pero él intercede. Entonces, esa es la misión de la iglesia, de la persona, de nosotros. No mirar quién es la persona, no mirar si me voy a decir una expresión, me cae bien o tengo un acercamiento a él le voy a hablar, no importa. Claro, aquí vemos nosotros la presencia de Dios, porque nuestro Dios conoce los corazones, conocía a los habitantes de Nínive, que se describen según la historia como una ciudad sanguinaria, llena de mentiras, de rapiña. Tenía mucho de Sodoma, mucho de corrupción, de violencia. Sin embargo, Dios envía un profeta como una oportunidad, porque el amor de Dios es tan grande. El Señor no quería destruir esa ciudad, quería darle una oportunidad y sabía que el mensaje de Jonás cumpliría con un efecto en la ciudad. Claro. Un solo hombre para trastornar una ciudad. Era una ciudad grande, ¿eh? Nínive era grande, estudiaba un poquito acerca de la ciudad. Para la época tenía características muy modernas incluso. Sí. Y él lo hizo a pie, la cruzó. Pero fíjate que la orden de Dios es interesante también porque él dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, le dice lo que era la gran ciudad, y clama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. ¿Por qué la razón de que es enviado a Jonás? A predicarle. Pero esta razón es muy fuerte, porque la maldad se ha subido. Entonces, ¿cuál era el mensaje que iba a llevar? Jonás era un mensaje que decía, pensaba, si yo llevo ese mensaje, no sé cómo lo voy a hacer, no voy a alcanzar a llegar a la mitad de la ciudad, una cosa así, ¿no es cierto? Pero sí. ¿Cuál es la actitud? Y aquí vienen las excusas. ¿Cuál es la actitud de Jonás frente a la misión que se le entrega? ¿Qué dice el siguiente texto? Dice que ¿qué es lo que hace Jonás? Dice, pero, esta palabra se aparece muchas veces en la Biblia, pero yo siempre digo ese pero. ¿Ah? Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis.
Bueno. Yo digo, son profetas. No conocía a Dios en realidad. Podía huir de Dios. Sí, eso nos muestra a nosotros que Dios no obligaba a los profetas, tenían libre albedrío, podían tomar sus decisiones, eran hombres consagrados, hombres que seguían el consejo de Jehová, pero a Jonás con su mente le pareció extraña esta invitación de Dios a predicarle a una ciudad lejana, un reino perverso, y él lo veía primero como difícil que la gente creyera y también cuidaba su prestigio personal, porque él decía, voy a quedar en ridículo, voy a ir a perder tiempo, que es una de las excusas que nosotros generalmente tenemos cuando vemos una oportunidad para testificar y pensamos ya en nuestra mente, es difícil que esta persona crea, es difícil que esta persona acepte. Esta persona tiene otros intereses, o sea, vamos ya con una fe, una mala fe. Pero el Evangelio, como se dice, como decía Spurgeon, que era un gran predicador, el Evangelio hay que predicarlo y dejar las consecuencias al Señor. Las consecuencias no nos corresponden a nosotros, le corresponden al Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Fíjate que frente a la misión de Dios, que se puede ver difícil, y se va a hacer difícil cada vez más en la tierra, Sí. por las situaciones que uno está viendo, el concepto de miedo es relevante en esto. Porque yo creo que Jonás tuvo miedo. ¿Qué voy a hacer? Pero se olvida que quien lo está mandando tiene todo el poder para que realice la obra, predique y salga sin problema. Y por último, si algo le pasa, Dios le tiene guardada una corona, como decía Pablo. Cierto. Otra idea que este libro nos enseña el pastor Jerez es como hablábamos del miedo, ¿no es cierto? Esa es una excusa bastante fuerte. Y de hecho, Dios tampoco quiere que nos expongamos así gratuitamente. Yo recuerdo, y se los cuento así rápidamente, había un vecino cerca de la iglesia donde yo asistía que tenía mala fama como hombre. Una vez me dijeron, no le hables de Cristo, quizás ¿qué te va a decir? Me dijo. Y sabes tú que una vez yo quedé en pana con mi auto, se le cayó ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra ahora, lo que recibe los gases, ¿no es cierto? Sí, ya. Se me cayó. Y frente a la casa de él. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Y sabes qué sale él, po? Y me dice, vecino, ¿qué le pasó? Y le conté, mire lo que me pasó. A ver, me dijo, y me lo ha arreglado gratuitamente, ¿sabes tú? O sea, pueden haber algunas excusas que sean, voy a decir así, conceptos falsos de las personas que nos pueden separar de llevar adelante la misión. Tuve una conversación muy agradable con él. Bueno, hay un ejemplo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Él tenía una forma de predicar con fe, siempre creyendo que las personas iban a aceptar el mensaje. Nunca Jesús predicaba pensando que lo iban a rechazar. Si lo rechazaban era por una decisión de las personas, pero él hablaba con fe de que las personas creerían en él. Y había muchos que iban así dudando a escuchar a Jesús con indiferencia, pero al ver el fervor, al ver el entusiasmo, al ver sus ojos brillar y la fe que él tenía, la gente aceptaba el mensaje. Y nosotros cuando hablamos de las cosas espirituales a personas que no son creyentes o personas que son indiferentes, tenemos que hablarles como si ellos creyeran. El resultado después queda con el Señor.
Y en este caso, Jonás, como ya vimos, él huyó a Tarsis y ojalá muy lejos de Dios, pensando Jonás que Dios iba a tomar la decisión de tal vez elegir a otro profeta que fuese. Decía, Dios no tiene problema de buscar a otro, por lo menos yo le estoy diciendo que no. Pero aquí tenemos una actitud divina. La actitud divina es la paciencia, la perseverancia de tratar con un hombre que tiene que cumplir el mensaje porque Dios lo conocía. Este es el hombre indicado, no puede rechazar. Y como Dios conocía el corazón, lógicamente le dio una prueba difícil, porque trabaja así nuestro Dios. A veces con pruebas difíciles. Bien difícil. Yo te voy a decir de que en el concepto misional de Dios, que es el originador de la misión, está incluido el que predica, pues. Porque Dios no va para que salga a Nínive, porque también quiere salvarlo a Jonás. Y la prueba difícil es que en su situación, me gusta este texto porque quizás nunca se lo imaginó nadie, pero entonces, porque dice aquí, y Jehová dispuso un gran peno. Ese texto sería lindo para predicarlo solo, ¿sí? No hay problema. Retoma si quieres la idea de un poquito antes. Y mira con atención el texto acá, dice, pero Jehová tenía dispuesto un gran pez. ¿Para qué? Para que tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Son esos días que la Biblia le da cierto énfasis. Pero había preparado Dios a ese pez. Claro. Porque pensaba en Jonás. Dios usó todos los recursos disponibles. Fue el hombre que anduvo en submarino miles de años atrás. Estaba un poco apretado ahí dentro del pez, lleno de algas marinas. Aquí hay un milagro también porque no sabía cómo respiraba, pero hace unos 100 años atrás también se encontró un hombre dentro de una ballena y estaba en la misma condición de Jonás. Había estado menos horas, pero estaba vivo. Y también se le puso a ese hombre, le llamaban el Jonás después, porque lo salvaron. Estaba dentro de una ballena y estaba adormecido, llevaba más o menos unas 4 o 5 horas, pero no se sabe cómo respiraba, cómo vivía. Ahora fíjate que, Sí. perdón, ese día que no quiero que se me olvide, si tú analizas, él estuvo ahí, pero como era creyente, estuvo despierto porque su oración comenzó a pedirle a Dios ayuda, a orar. Y era difícil que se durmiera porque si se adormece podía perfectamente ahogarse, Sí. pero 3 días y 3 noches. ¿Eh? Claro, pero es importante lo que mencionas, Raúl, porque este hombre sabía que estaba en una situación límite, una situación anormal, y solo esperaba la muerte. Entonces, allí empiezan las oraciones de Jonás. Él empieza a orar, empieza a pedir perdón, se da cuenta de que ha cometido un error. Cuando estaba sano, rehusó ir al lugar donde Dios le pidió que fuese. Y ahora él toma una decisión de entregarse completamente a las manos de Dios y aprendió esa lección. Hizo una oración muy hermosa porque dice aquí, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y luego dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Voy a la misión. Para esto que hay casos muy patéticos a veces de personas que han dedicado su vida o quieren dedicar su vida al trabajo misionero y lo consiguen y lo hacen, pero el resultado es nefasto para él y a veces para su familia. No es una tarea fácil, pero está Dios detrás de esto. Ahora, fíjate que acá en el versículo 19 del capítulo 2 dice, entonces Jehová dio orden al pez, al cual vomitó a Jonás en tierra. Sí. O sea, Dios dirigiendo el proceso, Dios en la misión y Dios colocándolo para que Jonás entendiera que el mensaje tenía que él llevarlo. Efectivamente, Raúl, y es importante saber de que
nosotros somos meros instrumentos en las manos de Dios. Incluso la gloria siempre es para Dios. Lo debemos entender, que al cumplir con el ministerio, al cumplir con el llamado, con la misión, nunca vamos solos. Siempre sabemos que está Dios obrando en los corazones, está dirigiendo el proceso, está guiándonos. Y Dios sabe dónde va a haber éxito y sabe dónde va a haber fracaso. Es por eso que somos guiados por el Espíritu Santo para ir a las personas más receptivas. Y todos nosotros tenemos la oportunidad en algún momento de la vida de hablarle a alguna persona que va a ser receptiva y que va a aceptar el llamado que Dios le está haciendo a esta persona a través de nosotros. Aquí es el Dios de las oportunidades. Sí. Volvió otra vez a Dios ahora a hablarle a Jonás. Sí. En el 3 dice que Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate. ¿Cómo tenía que levantarse ahora? No era el Jonás que había huido, porque su ropa no era la misma, su piel quizás no era la misma, quizás estaba sufriendo algo, no sé, no hay detalles de esas situaciones acá. Pero ¿qué pasa? Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que ahora aquí hay un cambio. A mí me gustó esto, a veces lo he leído. Que yo te diré. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, el mensaje de Jonás era bien simple. Tal como dice aquí la Biblia, la palabra de Dios en Jonás capítulo 3, versículo 4, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es decir, el mensaje era anunciar que la ciudad sería destruida. No dice otra palabra aquí. No habla diciéndole a los habitantes de Nínive, arrepiéntanse porque si no va a ser la ciudad destruida. Él simplemente recorrió las calles. De aquí a 40 días la ciudad será destruida. Era un profeta que venía de Jerusalén, de distancia, tal vez un hombre considerado por algunos al comienzo como un loco, que andaba recorriendo las calles para allá, para acá. Sin embargo, algo les impactó, el fervor, la seriedad del profeta, a tal punto de que las personas empezaron a pensar y a reaccionar, esta ciudad va a ser destruida, Dios está castigando esta ciudad o los dioses están castigando esta ciudad y tenemos que hacer algo. Tiene que haber un cambio en nosotros. Y el cambio lo produjeron ellos mismos. Él no les dijo, tienen que hacer esto, otro para que la ciudad no sea destruida. Simplemente actúa en ellos el Espíritu Santo, que es el agente divino, que habla las palabras que nosotros no podemos decir. Son las palabras de Dios. Eso es importante porque uno espera la respuesta. No sé si te ha pasado alguna vez, tú estás predicando y haces un llamado y casi no hay respuesta. ¿Y qué es lo que hay después? Dice, fracasé. Bueno, ¿quién está haciendo el llamado? Quizás la pregunta que... ¿Quién estaba hablando aquí? Jonás estaba hablando el mensaje de Dios. Lo que yo presento es de Dios. Y si nadie atiende un llamado así, no es a mí, sino el mensaje de Dios. Y de hecho pueden haber personas que después recapaciten, como aquí, que recapacitó desde el rey hacia abajo y se humillaron. ¿Y Dios qué es lo que hace? Perdona la ciudad. Perdona la ciudad. Cuando uno mira esta historia, desde el comienzo va pasando por etapas de Jonás y ahora nos encontramos con un Jonás que, voy a decir así, se enfrenta a situaciones muy incómodas. Yo prediqué que se va a destruir y no la destruye. ¿Cómo quedo yo? Te fijas que ese es un problema bastante serio, porque aquí dice 4. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y dijo, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía? Yo tenía razón, ¿eh? No tenía razón. Cuando aún estaba en mi tierra, por eso me apresuré a huir. O sea,
Es como decir, si ese es el mejor camino. Qué pena a veces que tomamos esta actitud frente a la misión que Dios nos ha dado. ¿Eh? Sí, la paciencia de Dios con el profeta también. Sí. Y el profeta que se dice que fue el profeta de mayor éxito en el Antiguo Testamento, incluso más que Elías, más que el profeta Elías, porque Jonás convirtió toda una ciudad y la convirtió en menos de 40 días. Se puede decir que produjo un reavivamiento y una reforma y logró un resultado evangelístico tremendo. Pero lo que él hizo, guiado por el Espíritu Santo, aún así, nosotros notamos, según el texto bíblico, que Jonás estaba disgustado porque él sacaba sus conclusiones. Esta ciudad es mala, esta ciudad es rebelde. Había asediado a Israel, era una ciudad que era un peligro para la nación de Israel. Y él decía, es mejor que todos mueran. Entonces él se ubicó en un lugar distante a esperar por si acaso Dios destruía la ciudad, porque él decía, no puede ser que ellos se arrepientan. Debería haber estado feliz, ¿cierto? Claro. Debería haber estado contento él con el arrepentimiento de todos los ninivitas. Pero él se sentó a mirar a ver cómo iba a ser destruida la ciudad. Ahora es interesante porque dice que se sienta a mirar cómo destruye la ciudad, pero aparece una calabacera. Una calabacera, dice, que lo cubre a él, ¿no es cierto? Hermoso, para que el sol no lo queme, tranquilo. Y mientras él dormía, vino un gusano y liquidó. Sí, bueno. Aquí vienen los contrastes, ¿eh? Cómo actúa Dios, como tú decías hace un rato, la paciencia de Dios para enseñarle a este hombre. Porque él, acuérdese, él está trabajando, Dios está trabajando con el profeta que se arrepienta y se salve. Y además, salvar a la ciudad de Nínive. Efectivamente, aquí nosotros vemos a Dios que está ahora instruyendo al profeta. El profeta prácticamente debiera haber recibido una gran felicitación de nuestro Dios porque cumplió con el mandato. El resultado al profeta no le pareció correcto, no le pareció bien. Estaba amargado, se hizo una enramada. En ese mismo día creció una calabacera y le ayudó a recibir esa sombra que tanto él necesitaba. Pero al otro día la calabacera muere por un gusano y el sol le da en su cabeza y allí él empieza a reclamar y decía, y se desmayaba y esperaba la muerte. O sea, era como una rebelión del profeta que nos muestra a nosotros las actitudes humanas y cómo Dios las tolera. Cómo el Señor escribe estas cosas, porque aparentemente a uno no le gustaría leer lo que está pasando aquí en el capítulo 4. La historia debería haber terminado en el capítulo 3. Sin embargo, Dios muestra las falencias humanas y de todos nosotros cuando hablamos del Evangelio, cuando predicamos, porque Dios dirige todas las cosas. Bueno, Jonás aprendió la lección, esperamos. No aparece el resultado posterior, aunque sí el profeta Jonás también se menciona allí en los reyes de Israel, y Dios le dice al final, si acaso dice estas 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Aquí nos muestra el carácter de Dios, la misericordia grande y la tolerancia del Señor con aquellas ciudades perversas y cómo el Señor deseaba que cambiaran. Mira, estoy pensando en Isaías. Isaías es un libro extraordinario en la Biblia. Es una Biblia prácticamente. Y uno le encuentra que Dios se acerca a él y ese acercamiento, te voy a decir que lo he pensado mucho, cómo Dios manifiesta su gloria, porque mira, dice, el año en que murió, y estas las fechas para ponerse en la historia, el rey Uzías, vi yo al Señor, mira, este es algo que es muy sublime, sentado sobre un trono alto y sublime,
y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Esta es una misericordia de Dios de mostrarle al profeta, porque lo que va a hacer ahora Dios es llamarlo a la misión. Y ese es el concepto misional. Dios tiene formas tan distintas de llamar a las personas, muy distintas. Yo diría que esta es una manera gloriosa de llamar a un profeta. Jonás anda a Nínive, lo está llamando a él. Ahora está llamando a Isaías. ¿Qué te parece a ti, Juan? Bueno, Isaías era de la nobleza de los sacerdotes y algunos dicen que también tenía sangre real. Era un hombre que se sabía que era un hombre de Dios, pero tuvo una de las visiones más extraordinarias que aparecen en la Biblia, porque tuvo una visión del templo de Dios, donde aparecía Jehová de los ejércitos rodeado de gloria, de sus querubines, de sus ángeles. Y después de eso, Isaías reconoce su pecado, porque se comparó con la santidad de la visión que estaba teniendo. Claro. Y él pensaba que iba a morir. Soy hombre muerto. Vieron mis ojos al rey. Y el Señor le dice que no, que él le va a quitar su pecado, saca carbones encendidos del santuario, le quema sus labios, limpia su pecado, y le dice después allí: he tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí hay un mensaje interesante, porque los que Dios envía a la misión, Dios tiene que transformarlos, tiene que prepararlos, y ninguno de nosotros se puede quitar los pecados a sí mismo. Tiene Dios que hacer esa obra, y Dios la realiza por misericordia, por causa de Cristo, la sangre de Jesús. Y en este caso, después que él está limpio, después oí la voz del Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y allí Isaías, sintiéndose ya con una dignidad recibida de parte de Dios: he aquí, envíame a mí, dice. Envíame a mí, yo voy a ir. Mira, es como decir, yo acepto el llamado, pero primero tengo que aceptar en mi condición, que Dios me limpie, y entonces el llamado va a ser puro para llevarlo. No sin impedimento, porque tú sabes lo que pasa con Isaías después, pero cumple el llamado. Ahora, hay un desafío que semana a semana nosotros estamos comentando. Se propone que uno tome una hoja en blanco, no así llena como esta, y anote 10 personas. Pero el desafío es anotar a personas que no son creyentes. Primer desafío va a ser anotar 10 personas no creyentes. Ahora tienes que ver qué personas son. Porque a lo mejor, yo recuerdo cuando llegué por primera vez acá, yo pensaba que aquí eran todos adventistas en la universidad. Me encontraba con sorpresas que pareciera que no. Y el segundo desafío avanzado: elige, dice, una ciudad cercana o lejana y ora por esa ciudad. Bueno, Dios puede hacer milagros si tú y yo estamos intercediendo por esas ciudades. Tú y yo estamos intercediendo por esas 10 personas que no son creyentes. Y quién sabe si Dios abre puertas, no para que llegue a tu casa. A lo mejor tú vas a llegar a la casa por algún motivo y vas a tener la oportunidad de entregarle el lindo mensaje de salvación. Esos son los desafíos. Gracias porque está con nosotros. Discúlpenos algunas alteraciones, pero damos gracias a Dios porque nos da estas lindas lecciones para no ser como Jonás, pero sí ser como Isaías. Bendiciones. Nos vamos a encontrar la próxima semana.
Hola amigos, hoy concluiremos nuestro estudio sobre la Revolución Francesa en el libro El conflicto de los siglos de Elena de White. En este capítulo hemos visto cómo la supresión de las escrituras condujo a una tremenda violencia que culminó en lo que se conoció como la masacre de San Bartolomé, donde 70,000 protestantes en toda Francia fueron ejecutados por su fe en Dios y su palabra. La Biblia nos dice claramente en Gálatas 6, versículo 7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta escritura cobró vida cuando en el mismo lugar de París donde fueron quemados los primeros mártires de la fe protestante, las primeras víctimas de la Revolución Francesa fueron guillotinadas 200 años después. Durante ese levantamiento revolucionario, Jesucristo fue declarado impostor y el grito de unión de los incrédulos franceses era «aplastad al infame», lo cual decían refiriéndose a Cristo. El culto a Dios fue abolido por la Asamblea Nacional, se recogieron Biblias y se quemaron públicamente con desprecio. Pronto el país cayó por completo en la idolatría, por el culto a una joven decadente a quien coronaron como la diosa de la razón. Esta llamada diosa de la razón fue llevada a la Asamblea Nacional con gran pompa y ceremonia, donde fue descubierta y colocada a la derecha del presidente. El orador la tomó de la mano y proclamó: «Mortales, cesad de temblar ante los truenos impotentes de un Dios que vuestros temores crearon. No reconozcáis de hoy en adelante otra divinidad que la razón. Yo os presento su imagen más noble y pura». Desde allí, la diosa se montó en un magnífico carruaje y desfiló por las calles de París, hasta la catedral de Notre Dame, donde tomaría el lugar de la deidad. La diosa de la razón fue llevada hasta el altar mayor y recibió la adoración de todos los presentes en aquella blasfema ocasión. Tristemente, lo que la gente no sabía era que el espíritu de libertad acompañaba a la Biblia. Doquiera se le recibiese, el Evangelio despertaba la inteligencia de los hombres. La desigualdad social, las dificultades económicas y el descontento político que condujo a la revolución podrían haberse evitado si la Biblia no hubiera sido suprimida durante tanto tiempo. Las enseñanzas de la Biblia eran las que hubieran podido implantar en las mentes y en los corazones de los hombres aquellos principios de justicia, templanza, de verdad, de equidad y de benevolencia, que son la piedra angular del edificio de la prosperidad de un pueblo, escribió Elena de White. Pero sin la Biblia para guiarlos, el país se volvió sumido en una terrible agitación y un reinado de terror que hizo que las calles de París se llenaran de sangre. La paz y la dicha fueron desterrados de todos los hogares y de todos los corazones, escribió Elena de White. Nadie tenía la vida segura. El que triunfaba hoy era considerado al día siguiente como sospechoso y le condenaban a muerte. La violencia y la lujuria dominaban sin disputa. Fue en 1793 que la Asamblea Nacional Francesa aprobó el decreto para abolir la religión cristiana y dejar de lado la Biblia. Tal como lo predijo la profecía, 3 años y medio después, una resolución que derogó esos decretos, otorgando tolerancia a las Escrituras, fue adoptada por esa misma Asamblea Nacional. Después de que Francia hizo la guerra a los 2 testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia ha sido honrada como nunca antes. En 1804, se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Esto fue seguido por organizaciones bíblicas similares que se organizaron en toda Europa. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. En 1804, la Biblia estaba disponible en 50 idiomas. Hoy, la Biblia completa se ha traducido a aproximadamente 700 idiomas. Y solo el Nuevo Testamento se ha traducido a más de 1,500 idiomas.
Y al menos una parte de la Biblia ha sido traducida a 3.312 idiomas, dando acceso a la mayor parte del mundo a al menos una porción de la preciosa palabra de Dios. Una y otra vez, a través de la supresión, el sofisma o la violencia, los seres humanos han buscado destruir a Dios y su palabra. Pero, como testifica la Escritura, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amigos, la palabra de Dios, llena de sus promesas, profecías, guía y esperanza, es sólida como una roca. Podemos depender completamente de ella. Lo que Dios dice que sucederá, sucederá. Y Él viene pronto. Compartamos esta buena noticia por todas partes mientras esperamos ansiosamente su regreso. Les invito a orar conmigo ahora mismo. Padre, gracias por la maravillosa palabra de Dios. La palabra de Dios que es tan sólida como una roca. Viene directamente de la sala del trono del cielo, dada a través de profetas inspirados para que podamos entender mejor no solo las profecías para el futuro, sino también las instrucciones para la vida diaria de hoy. Señor, ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra. Gracias por la palabra de Dios, la Santa Biblia. Gracias por permitir que se traduzca a tantos idiomas. Señor, ayúdanos no solo a compartir esa palabra, sino a vivir esa palabra a través del poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Bienvenidos, queridos amigos. Hoy nos toca el repaso de la última lección de este mes, la lección número 4, y donde hemos aprendido, ¿cierto?, de distintos personajes. Hemos aprendido de Débora, hemos recordado un poco de Gedeón y también hemos recordado la historia de Sansón. Y hoy nos toca recordar a otro personaje de la Biblia. Seguramente algunos de los amigos que nos están escuchando tiene este nombre. Se llama Samuel. ¿Recuerdan ustedes la historia de Samuel? ¿Sí? Yo sé que sí, porque es un personaje de la historia en donde nos recuerda el amor que tenía él, ¿cierto? La lealtad a Dios. También nos recuerda su obediencia. La historia de Samuel es otra de las historias fascinantes que tenemos en la Biblia, en donde Dios muestra su amor, ¿cierto? Y también muestra cómo es un Dios justo, un Dios de amor y un Dios que nos llena de esperanza. Bueno, comencemos esta lección, la última de este mes, recordando nuestro versículo de memoria. Y este versículo está en 1 Samuel 3:9. Dice, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así era como Samuel respondía a Dios. Samuel era obediente. Desde que su madre rogó a Dios por él, ¿cierto? Cuando ella rogaba pidiendo poder tener un hijo y le prometió a Dios, ¿cierto?, que si se lo daba, lo entregaría a su servicio. Y bueno, así lo hizo Ana, la mamá de Samuel. Cuando Samuel ya tuvo una edad en donde podía dejarlo, ella lo llevó al templo, ¿cierto?, para consagrar su vida a Dios. Y así Samuel se queda junto al sacerdote Elí para consagrar su vida al servicio de Dios. Samuel desde pequeñito sabía muy bien cuál era su propósito. En su corazón él tenía el propósito de servir a Dios. De pequeñito también tenía el sentido de la obediencia. Él sabía lo que significaba ser obediente. Y en la Biblia nos muestra, ¿cierto?, cómo Samuel entregó su vida completa. En uno de los episodios de su vida de Samuel cuenta la lección que él se encontraba en una noche durmiendo. Imagínense ya cansado Samuel de hacer distintas labores en el templo, seguramente le tocó hacer muchas cosas y esa noche se va cansado a descansar. Y Samuel escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel. Y él seguramente se levantó y como era muy obediente, se dirigió hacia Elí para preguntarle qué necesitaba. Pues entonces él le dice, no Samuel, no te he llamado, le dice, vuelve a acostarte, no te he llamado yo. Entonces Samuel vuelve a su cama y luego se duerme. Y nuevamente por segunda vez escucha que dicen, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel se despierta nuevamente y escucha, seguramente lo estaba llamando Elí y necesitaba algo. Entonces él se para, ¿cierto? Y va hasta el cuarto de Elí y le dice, ¿qué necesitas? Dime. Y Elí, que estaba todo dormido, le dice, no Samuel, no te he llamado. Anda y vuelve a la cama. Pero en una de las veces que Samuel venía y Elí le respondía que no lo necesitaba, Samuel pensó, ¿no será que Dios está queriendo hablar con Samuel? Entonces Elí le dice, mira Samuel, cuando vuelvas nuevamente a escuchar que te llaman en la noche, tú di, habla Señor, tu siervo te oye. Y eso fue lo que iba a hacer Samuel. Se fue dispuesto, ¿cierto?, a dormir a su cama y ya acostadito, Dios vuelve nuevamente a hablarle a Samuel. Y le dice, Samuel, Samuel. Y entonces Samuel, ¿cierto?, recordó lo que le dijo Elí y le dijo, aquí habla Señor, tu siervo te oye. Y bueno, Dios transmitió a Samuel un mensaje importante con respecto a Elí y lo que iba a suceder. No era algo muy bueno, porque Elí había descuidado un poco a los hijos que tenía. Ahí la lección cuenta, ¿cierto?, que Elí tenía 2 hijos y que no estaban haciendo las cosas bien ante los ojos de Dios, ni tampoco ante los ojos de las personas. No se estaban portando bien, estaban haciendo cosas incorrectas, blasfemaban y la verdad que en su corazón ya no tenían ningún temor de Dios. Pues entonces Dios no estaba contento con eso y le dijo a Samuel que por el descuido de Elí, él iba a castigar a Elí. Bueno, a la mañana siguiente, imagínense, Samuel no quería ni que Elí
le hablara nada, ni le dijera qué le había dicho Dios, porque sentía miedo en su corazón de transmitir algo tan triste. Pero a la mañana siguiente, cuando Samuel estaba en los quehaceres ahí, Elí se acerca a él, dice la lección, y le pregunta: cuéntame, Samuel, ¿qué te dijo Dios? Y Samuel le dice: Elí, Dios me ha dicho con respecto a la desobediencia de tus hijos y que Dios va a castigarlos. Imagínense el corazón de Samuel, que él en su corazón amó mucho a Samuel, mucho, porque era un hijo obediente, pero por otro lado tenía los propios hijos que ya no amaban a Dios y que ya no respetaban en nada a Dios. Seguramente su corazón se vio ahí acongojado y complicado, pero Samuel en ese momento sabía que debía transmitir este mensaje de Dios. Samuel fue obediente a pesar de todas las dificultades que se le presentaron. Samuel fue un siervo fiel, fue leal, fue correcto en su corazón. Y eso es lo que Dios quería de Samuel. Y eso es lo que dice la lección, que Dios también quiere de nosotros. Que seamos siervos fieles, que amemos a los demás, que mostremos el amor de Dios hacia las personas que nos rodean. ¿Cómo podemos hacerlo cada día? Es muy simple, queridos amigos. Cada día, cuando nos entregamos a Dios en las mañanas, cuando leemos la Biblia, cuando nos ponemos de rodillas y le damos gracias a Dios y pedimos que ese día Él nos use como instrumento, Dios actúa a través de nosotros. Eso es algo, una verdad y una promesa en la Biblia para nosotros. La historia de Samuel nos deja marcada su obediencia. Y nosotros también en esta semana podemos practicar esa obediencia también. Deseamos que el Señor te bendiga en esta semana, que al iniciar una nueva semana, ¿cierto?, puedas recordar la historia de Samuel todos los días un poquito, estudiar la Biblia, orar, cantar y pedirle al Señor que si en algo nos cuesta ser un poco más obediente, el Señor ahí se manifieste con más fuerza para que podamos ser nosotros siervos fieles. Que el Señor te bendiga. Y antes de terminar, te invito a que oremos para que el Señor, ¿cierto?, nos dé mucha fortaleza en esta semana. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por la lección de esta semana. Gracias, Padre amado, por la historia de Samuel. Pedimos que en esta semana nosotros en nuestra mente podamos recordar la historia, Señor, de Samuel, la historia de Débora, Señor, de Sansón, también la historia de Gedeón. Que en nuestro corazón, Señor, vayamos aprendiendo y creciendo y que el tesoro de la fe, Señor, crezca cada día. Pedimos una bendición por cada niño, Señor. Pedimos una bendición por sus hogares también, para que la nueva semana que comienza podamos, Señor, tomados de tu mano, Señor, ser victoriosos en ti. Pedimos tu compañía, Padre amado, y lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente en esta nueva semana. Felipe era un hombre de la ciudad de Lima, en Perú. Dedicó su vida a compartir el amor de Jesús con los demás. Pero no siempre fue así. Felipe estaba buscando una relación significativa con Dios, pero parecía que no podía encontrarla en las iglesias que visitaba. Un día, Felipe pasó por una tienda y vio una gorra en la ventana que le llamó la atención. Como coleccionador de gorras de béisbol novedosas, entró en la tienda y la compró sin darse cuenta del significado del logotipo en la gorra. A lo largo del día, sus colegas le preguntaron si conocía el significado del logotipo, pero él no lo sabía. Intrigado por las preguntas de sus colegas, Felipe se dispuso a aprender más sobre los adventistas. Vio a un vendedor de naranjas y le preguntó si sabía acerca de los adventistas. El vendedor de naranjas resultó ser adventista e invitó a Felipe a asistir a una iglesia el fin de semana siguiente. Felipe estuvo de acuerdo y se sintió bienvenido en la iglesia. Felipe no tardó mucho en darse cuenta de que había encontrado la iglesia correcta y el plan de Dios para su vida. Pidió para unirse a la iglesia adventista y su vida cambió para siempre. Dios tiene 1000 maneras de llamar la atención de las personas, pero también quiere que tengamos una parte en la presentación de Jesús a otros. Felipe ahora sabe que Dios puede usar a cualquier persona o cosa para guiar una vida hacia el Salvador, incluso una gorra. La historia de Felipe es un recordatorio de que nunca debemos subestimar el poder del amor de Dios y las formas en que Él puede obrar en nuestras vidas.
Hoy, al devolver el diezmo y las ofrendas regulares y sistemáticas, apoyamos la obra misionera en nuestro país y en todo el mundo. Todos podemos ser parte de los esfuerzos evangelísticos de Dios orando, dando y diciéndoles a aquellos que conocemos que Dios los ama. Estemos abiertos a su dirección y compartamos su amor con quienes nos rodean, tal como lo hizo Felipe. Que podamos poner de lado nuestros deseos y recordar que primero está Dios. Seguimos aquí en sintonía de este culto online de la Iglesia UNACH. Agradecerte por compartir la transmisión, por dejar allí tus saludos, tus pedidos de oración. Ya hemos disfrutado de testimonios, también por supuesto de nuestra lección, excusas para eludir la misión allí con diálogo bíblico. Y ahora vamos a preparar también nuestro corazón para el culto, para el mensaje especial, el mensaje central en el día de hoy. No sin antes agradecer a la tía Caro también por esa linda clase de escuela sabática para infantes. Ahora sí, queremos invitar al pastor Luis Jerez, quien tiene a cargo la meditación el día de hoy, titulado Demostración de Dios. Apreciados hermanos, tengan ustedes un feliz sábado. Agradecemos a nuestro Dios por este día que el Señor nos concede para reflexionar, para escuchar su voz, para adorarle y también para estudiar su palabra. Quiero saludar también en esta mañana a todos aquellos que nos ven por las redes, a todos aquellos que están en el norte, en el sur y en algunos otros lugares. Esperamos que el Señor pueda inspirarles con el estudio de la palabra que tendremos en este momento. Quisiera invitarles inmediatamente a leer aquí en el libro de Éxodo. Hemos estado revisando algunos temas importantes de la salida de los israelitas de Egipto. También hemos revisado un poquito acerca de Moisés, el pueblo de Israel, situaciones particulares que ellos vivieron. Y ahora estamos llegando al centro del libro de Éxodo, donde ocurre un hecho crucial, un hecho que cambió la historia de la relación de Dios con su pueblo. Un hecho que marcó allí una diferencia y es esto lo que vamos a estudiar hoy día. En el libro de Éxodo capítulo 32, versículos 9 al 14 leeremos, y después saltaremos al 31 y al 34. Nos dice así la palabra del Señor. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó? Para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de toda la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel sus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda la tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Versículo 31. Entonces Moisés volvió a Jehová y le dijo: Te ruego, pues, que este pueblo que ha cometido un gran pecado
porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Aquí tenemos nosotros una parte de la historia que registró Moisés por inspiración. Había muchas cosas que Moisés vivía con Dios, hablaba con él, y el pueblo no sabía. El pueblo no se daba cuenta de lo que Moisés estaba haciendo, luchando para interceder por su pueblo en esas conversaciones íntimas que él tenía con Dios. Había estado Moisés recién con Dios 40 días y 40 noches, y el pueblo estaba dirigido por Aarón. Mucho tiempo son 40 días. Si Moisés está 40 días en la montaña y no vuelve, el pueblo empezó a pensar y a decir: parece que Moisés debe haber muerto, debe haber desaparecido, a lo mejor Dios se lo llevó, pero no está y a lo mejor nunca más va a volver. Los israelitas se desesperaron y insistieron en que Aarón hiciera dioses de oro, becerros de oro, y no uno, sino varios, uno grande y otros pequeños que la gente comenzó a hacer. Ellos querían volver a Egipto, querían que los nuevos dioses que estaban haciendo los llevaran de vuelta a Egipto. En realidad esto nos muestra a nosotros que los israelitas siempre tuvieron a Egipto en su mente. Era una buena tierra, pero no era el lugar donde Dios quería que ellos estuviesen, porque se contaminarían con todos los dioses de Egipto. Y de hecho lo hicieron. El becerro es un símbolo adorado por los egipcios por muchos siglos. Ellos ahora estaban en una rebelión alzada contra Jehová, porque anteriormente habían reclamado. Reclamaron allí al cruzar el Mar Rojo porque veían que los egipcios estaban a punto de exterminarlos. Y allí se quejaron contra Dios. Reclamaron en las aguas de Mará, que ya hemos visto este tema, porque las aguas eran amargas y se quejaron contra Dios. Se quejaron también allí en Elim por alimentos, recordaban las carnes de Egipto, las codornices y otras cosas más, y Dios les tuvo que proveer el maná. Se quejaron también en el desierto de Sim, ahora por agua, otra vez. Sin embargo, esta última queja y este pecado que los israelitas estaban cometiendo ahora, el pecado de idolatría, lo cometieron cuando Moisés estuvo 40 días y 40 noches con Jehová. Allí el pueblo se revolucionó, hicieron fiestas, hicieron ceremonias, mataron animales, cantaron, bailaron, jugaron, y el pueblo allí se desenfrenó. Se acabó la escuela de Cristo, la educación que Dios quería para ellos. Los israelitas pueden parecerse mucho a algunos de nosotros. A veces miramos hacia el pasado y decimos nosotros, qué duros fueron los israelitas. Pero aquí tenemos algunas características de ellos. Ellos no veían las señales que Dios les daba. No tenían gratitud, se olvidaban muy pronto de las grandezas de Dios. No creían en las buenas intenciones de Dios, porque hoy la gente es incrédula y dice, ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será que el Señor me va a responder? A lo mejor el Señor me quiere castigar y Dios no quiere hacerme el bien que yo estoy buscando. No aceptaban al líder Moisés. Ellos miraban a Moisés y decían, pero ¿cómo esto? Y cuestionaban mucho su liderazgo, a pesar de que Moisés era intachable. Veían más las dificultades que las bendiciones de Dios.
siempre veían el problema. Pero Dios le había enseñado a los israelitas que las dificultades eran un medio para depender de Dios y buscarlo a Él. En el versículo 10 de Éxodo 32 nos dice allí la posición de Dios y la propuesta divina hacia Moisés. Le dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y yo haré de ti una gran nación. El Señor le está pidiendo permiso a Moisés. Moisés, deja de interceder, déjame. Déjame porque hay ira en mi corazón, voy a consumir este pueblo, lo voy a hacer desaparecer, y yo de ti voy a hacer una gran nación. Experimentemos de nuevo. Ya con Abraham lo hicimos, ahora lo vamos a hacer de nuevo. Fue una propuesta, para cualquiera podría haber sido una propuesta alentadora. Había razones. Este pueblo realmente ha demostrado que no sirve. Ya hay muchas pruebas y este pueblo es duro de servir y no sirve. Pero no todos los que estaban en el pueblo eran así. Habían algunos que eran fieles, algunos que veían a Jehová, pero eran los menos. La gran mayoría estaba en ese estado de rebelión. Pero Moisés veía al pueblo como un todo. Había asumido la responsabilidad. Moisés estaba dispuesto a luchar por ese pueblo. Dios le dijo, yo haré de ti una nación grande. Y la Biblia muestra muchas veces esta expresión divina, yo haré. Y si usted busca en la Biblia, a medida que va leyendo los libros, usted va a ir descubriendo que Dios puede hacer muchas cosas. En la Biblia hay más de 300 a 400 citas donde Dios tiene el poder para cambiar la historia, cambiar los hombres, hacer cosas grandes. Yo haré. Y quiero invitarles a ustedes a buscar para que sepamos nosotros la capacidad de Dios de hacer cosas cuando Él se las propone, según su voluntad. Y en el libro del profeta Isaías, el capítulo número 46, el versículo 9 al 11, allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Es Isaías que está siendo inspirado por Dios y esto es lo que dice en su libro. Capítulo 46, versículo 9 en adelante, dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos. El Señor le dice a los israelitas de ese tiempo de Isaías, acuérdense de las cosas pasadas, lo que he hecho por este pueblo. Acuérdense de los hechos históricos, las grandes liberaciones, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Les está diciendo el Señor, yo soy el Dios, nadie se asemeja a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Nuestro Dios conoce el fin desde el principio, anuncia el futuro, conoce todas las cosas, no hay nada oculto para Él. Pero también nos dice lo siguiente aquí, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta expresión hay que pensar y analizarla. Nuestro Dios nos dice que su consejo va a permanecer. El consejo de Dios nunca fracasa. Es decir, la palabra de Dios no puede fracasar. En segundo lugar, Dios hace todo lo que quiere y lo hace cuando quiere, en el momento que Él desea y con quien quiere. Debemos llegar a la conclusión de que nuestro Dios todo lo puede y cuando Él decide hacer algo, lo va a hacer. Y acá nos dice la Escritura, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. Lo he pensado y también lo haré.
Entonces, cuando el Señor le propone a Moisés, yo haré de ti una gran nación, era algo cierto. Aunque Dios también probaba a Moisés. El Señor aquí también nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 27, y nada hay que sea difícil para ti. Eso lo dice Jeremías. También nos dice la palabra de Dios allí en San Mateo 19, 26. Nos dice allí palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mas para Dios todo es posible. Esto nos está mostrando, apreciados hermanos, que nosotros estamos siguiendo un Dios grande, un Dios poderoso, que todo es posible para Él, que Él hace lo que Él estima conveniente, que todo lo controla. A pesar de que a veces nosotros pensamos y decimos Dios está lejos y ha dejado que las cosas sigan pasando y que Dios no interviene. Pero no nos olvidemos que todo está bajo el control de nuestro Dios. Volvemos aquí al libro de Éxodo y vemos aquí la reacción de Moisés ante la propuesta divina de que Dios haría de él una gran nación. Entonces nos dice aquí en el versículo número 11, Moisés oró en la presencia de Jehová y empezó a hablar con Jehová. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá su furor contra este pueblo? ¿Por qué han de hablar los egipcios mal diciendo tú vas a matar a este pueblo? Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de las promesas que le hiciste a tus hijos, patriarcas, antiguos, ascendientes nuestros. Moisés está allí renunciando a esta propuesta que Dios le hace. La mayoría de los hombres busca fama. La mayoría de los hombres buscan liderazgo y muchas otras cosas para orgullo personal. Pero lo que Moisés está haciendo aquí está demostrando que el Espíritu de Cristo estaba en él. Él llegó a amar a ese pueblo. Ese pueblo no merecía el amor de Moisés. Al contrario, podría haber dicho Moisés, bueno, en realidad han cometido tantos errores que no hay otra solución. Dejo de pelear la batalla por ellos. Pero aquí Moisés está intercediendo con fuerza. Está teniendo una oración inteligente para con Dios. Le está diciendo al Señor todo lo que Dios había prometido y que tenía que cumplirlo. Eso también nos enseña a nosotros lo siguiente. Nuestro Dios cumple lo que promete y nosotros tenemos que apropiarnos de sus promesas, tenemos que conocerlas. Nuestras oraciones debieran incluir este ingrediente, recordar las cosas que Dios ha prometido. El Señor está dispuesto a que nosotros renunciemos a muchas cosas. Se dice lo siguiente de un hombre llamado, le decían Mr. Colston. Este era un hombre que le iba muy bien en sus negocios. Tenía naves que recorrían allí hacia América, hacia África y hacia otros lugares. Era un comerciante, un mercader de mucho éxito. Siempre le iba bien. Pero él tenía dos características por las cuales la gente lo conocía. Un hombre de éxito en los negocios y también por un hombre extremadamente generoso con los pobres que había allí en su pueblo, en su ciudad, que era allí Bristol, Inglaterra. Este hombre, cada vez que ganaba dinero, él se preocupaba de darle alimento a los pobres, donde durmieran. Era un hombre que se preocupaba de hacer muchas obras sociales y la gente decía, este hombre se va a empobrecer con todo lo que está dando. Pero él decía que más bienaventurado es dar que recibir y tenía ese concepto de que Dios es el que da todas las cosas y que por lo tanto todo depende de Dios. En una oportunidad, él venía viajando de regreso a su ciudad en uno de los mejores barcos que él tenía. Todo iba bien en el trayecto de regreso. De pronto, el barco encalla en una roca y se produce allí una ruptura en el casco. El barco alcanzó a salir de ese lugar,
pero el gran orificio que se produjo, empezó el barco a llenarse de agua en las bodegas, y el agua entraba en cantidades, y la gente trataba allí, los marineros trataban de tapar allí, ver cómo solucionar el problema, y trabajaron, pero no pudieron. Llegó el momento en el cual él pensó, junto con todos los demás, aquí el barco se hunde, no tenemos otra opción, todo se acaba, ¿qué va a pensar la gente? Muchos pensamientos. Pero cuando ya el agua estaba llegando casi al borde de la mitad del barco, en las bodegas, el agua se detuvo. Dejó de entrar. Se detuvo la turbulencia. Ellos siguieron en silencio su trayecto. Allí continuaron mirando hacia abajo, hacia las bodegas, y el agua estaba detenida. El agua había dejado de entrar. Llegaron a duras penas allí al puerto, y todos se bajaron y empezaron a contar lo que les había pasado, pero el agua estaba allí detenida, y todos se hacían la pregunta, ¿qué había pasado? Cuando ya todo se bajaron la carga que habían podido hacer descender del barco, ellos revisaron. Se metieron allí abajo donde estaba el agua y revisaron, y ahí en el hoyo que había hecho la roca había un tapón producido allí por un delfín. Era un pez que quedó atrapado justo allí y quedó embutido en el hoyo. Y ese pez fue el que impidió que el agua siguiera entrando al barco. Es por eso que ese delfín se consideró como el símbolo naviero de esa ciudad. Y ese delfín es popular, está en todas partes allí, y todos los pescadores y en todas las escuelas está ese delfín que demuestra lo que Dios puede hacer cuando tal vez hay un hombre que está pensando no solo en sí mismo, sino que en los demás. Esa historia quedó reflejada en esa ciudad, y hasta el día de hoy usted puede ver esos delfines que están allí como demostración de lo que Dios puede hacer ante un hombre que tiene una misión, no solo para sí mismo, sino también para los demás. Moisés intercede y le dice al Señor, perdona a este pueblo, acuérdate que tú eres nuestro Dios. Aquí en el versículo 31, quisiéramos nosotros leerlo también nuevamente. Allí dice que Moisés se volvió a Jehová. Éxodo 32, 31. Y le dijo, te ruego pues que este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Aquí estamos nosotros viendo a Moisés intercediendo, jugándosela completamente delante de Dios. Perdona el pecado de tu pueblo. Hasta ese momento ya habían muerto varios del pueblo porque habían tenido una rebelión a mano alzada. Dios tuvo que intervenir a través de la tribu de Leví para evitar la destrucción completa del pueblo. Los levitas apoyaron a Moisés, siguieron el consejo de Jehová, y la mortandad se había detenido. Pero quedaba una gran parte del pueblo que todavía estaba con esa efervescencia de la idolatría y estaba con esa rebelión y no entendían. Es por eso que Moisés allí sigue de rodillas y le dice al Señor que perdones ahora el pecado de nuestro pueblo. Allí tenemos los argumentos que Dios había prometido antes y que Moisés reclamaba. Pero quiero invitarles a buscar aquí a otro intercesor, que nunca nos olvidemos que tenemos un intercesor. Y leeremos nosotros ahora en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, y vamos a leer allí acerca del intercesor que nunca falla, el intercesor que nos defiende. Moisés también tenía el espíritu de Cristo, de nuestro intercesor.
Aquí nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, y leeremos allí desde el versículo 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí nos habla este texto, apreciados hermanos, de tres cosas importantes. En primer lugar, nos muestra a Jesucristo que murió por nosotros. Y aquí nos dice que murió por los pecadores. En segundo lugar, nos habla de su gran amor que tiene para con nosotros al entregar su vida. En tercer lugar, nos muestra que seremos salvos de la ira, porque el pecado trae separación de Dios y trae ira de Dios. Y el único que aparta la ira de Dios sobre nosotros a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo es la sangre de Cristo que fue derramada en nuestro favor. Si siendo enemigos, porque muchos dicen yo soy amigo de Dios, pero cuando Dios se acerca a nosotros, nosotros tenemos una enemistad natural. También tenemos muchas de las rebeldías que tuvieron los israelitas. Somos enemigos, pero el Señor nos reconcilia. El Señor con su Santo Espíritu va rompiendo esa enemistad para luego justificarnos por la fe en su sangre y llegar a ser amigos de Dios, como es el deseo de nuestro Señor Jesucristo y también de nuestro Dios. Es por eso que vemos nosotros aquí lo siguiente cuando vamos al libro de Éxodo, volviendo al episodio que estamos comentando en esta mañana, nos dice que Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Recordemos que nuestro Dios prueba los corazones. Probó el corazón de Moisés. Se dio cuenta que Moisés tenía el Espíritu de Cristo. Moisés estaba dispuesto a entregar hasta su propia vida. Ya lo vamos a leer allí. Entregar su renuncia al cielo por amor a su pueblo. Tal como Pablo decía, seré anatema para vosotros con tal de que ustedes se salven. Pablo también estaba dispuesto a entregar su vida por el pueblo. Y es por eso que el Señor allí se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. No era porque Moisés fuese mejor que Dios, que Moisés perdonaba y Dios no, sino que Dios permite que los hombres también conversen con Él y demuestren lo que ellos son, que demostremos nosotros lo que hay en nuestro corazón. Si en nosotros está la capacidad de perdonar a otros, está la capacidad de no tener resentimiento ante la ofensa, está la capacidad nuestra de olvidar las faltas que otros han hecho para nosotros. Eso es un espíritu de Cristo que se está fomentando en nuestra vida. Aquí nos dice la palabra de Dios que el Señor fue movido a misericordia y nuestro Dios cede ante la petición de Moisés. Aquí en el versículo 32 del capítulo 32 del mismo libro de Éxodo, Moisés le dice al Señor: te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. El último recurso de Moisés: Señor, ya te he recordado todas las promesas, he recordado que he salvaguardado tu honor para que nadie piense que tú sacaste a este pueblo para matarlo en el desierto, que eres un Dios malo.
que eres un Dios injusto, que para eso lo sacó de Egipto. Moisés dijo todos los argumentos. Cuando ya no le quedó ningún argumento, ahí demostró el Espíritu de Cristo y la forma como Cristo vino a este mundo a salvarnos. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Señor, si no haces esto ya, yo tampoco quiero la eternidad. Yo quiero seguir el mismo destino de este pueblo. Aunque Moisés no había pecado, aunque Moisés estaba en paz con Dios, era un profeta inspirado. Él estaba caminando por la senda de la santidad, de la perfección. Sin embargo, allí Moisés, en su gran amor, está dispuesto a perderse por causa del pueblo de Israel. Ese fue el Espíritu de Cristo cuando vino del cielo a la tierra. Jesús no sabía todo lo que iba a pasar. Es por eso que Jesús luchó allí en el Getsemaní: pase de mí esta copa. Señor, si no se puede hacer de otra manera, que se haga tu voluntad. Porque no se sabía, era una experiencia única en el universo la muerte de Cristo. Jesucristo como ser humano oró, no recurrió a sus atributos divinos. Jesucristo estuvo dispuesto a perderse, y ese es el tema que nosotros siempre vamos a estudiar por la eternidad. ¿Qué significó exactamente el sacrificio de Cristo? ¿Cómo Cristo se encarnó y se humanó? El Señor, frente a esta intervención última de Moisés, le dice: al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. Y le dice: ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho. Y he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Apreciados hermanos, apreciados amigos que están ustedes escuchando y están viendo esta predicación, este sermón, como conclusión recordemos lo siguiente. Hemos leído una historia, un episodio real que ocurrió en el antiguo Israel. Tal como Pablo lo decía, todas estas cosas que ocurrieron son para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos a temer a Jehová. Pensar de que Dios nunca está lejos. Pensar de que Dios dirige su iglesia aunque sus líderes no estén presentes. Pensar que Dios todo lo controla y Él hace todo lo que quiere. Tenemos un Dios grande, tenemos una iglesia. Aunque aparentemente la iglesia es dirigida por seres humanos, nunca nosotros nos confundamos pensando de que Dios ya dejó en manos de seres humanos los destinos de su iglesia. Siempre debemos tener la fe en que Dios es el que maneja todas las cosas y el Señor controla todo. Tenemos que tener esa fe. Tal vez las cosas Dios no las hace cuando queremos, pero los tiempos de Dios son distintos a los nuestros. Dios actúa en el momento que Él quiere y en el mejor momento. Confiemos en esto. También nos enseña este episodio que clamando con fervor por aquellos que son rebeldes, por aquellos que no entienden, por aquellos que a veces son como soberbios contra la iglesia. Puede que haya un familiar suyo, alguna persona que usted conozca y que realmente es una persona rebelde ante las cosas de Dios. Usted no deje de orar. Sabemos que Dios puede intervenir. El Señor puede hacer algo por estas personas. Y Dios defiende el honor de su palabra. Siempre las promesas de Dios se van a cumplir. Y son promesas que nosotros tenemos que cobrarle a nuestro Dios. Y por último, la misericordia de Dios se manifiesta cuando existe el verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios perdona porque el Espíritu Santo produce ese arrepentimiento y Dios cierra su ira y ya caemos nosotros en las manos de Dios y podemos tener una comunión y una amistad con el Señor. Que el Señor le bendiga, que el Señor haga de usted un buen cristiano, que usted pueda ser guiado por Dios, que el ángel de Jehová esté a su lado. Es mi deseo y oración en esta mañana.
Amén. Agradecemos al pastor Luis Jerez por ese lindo mensaje de predicación a través de la palabra de Dios. Está también la invitación para que decidas cada día por Jesús, porque el Señor nos demuestra cada día que nos ama y desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Quiero invitarte para que, si te motivas, empieces a estudiar la Biblia. Escríbenos al WhatsApp más 569 64 80 80 88. Escribe yo quiero estudiar la Biblia y vamos a llevarte material gratuito gracias a las donaciones de los Ángeles de Esperanza, material de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo te haremos llegar. Invitarte por supuesto también a nuestro culto joven, mayor información a nuestro Linktree de la Iglesia UNACH y nuestra cuenta de Instagram @Iglesia UNACH. Siempre estamos allí subiendo la información y en nuestra cuenta de Telegram Iglesia UNACH. Gracias por habernos acompañado, que tengas un lindo término de sábado junto a tu familia, que Dios te bendiga muchísimo y gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Un abrazo. Bajo el lema El fin del pecado, del 17 al 20 de octubre, la Red Nuevo Tiempo en Chile se sumó a la Semana Especial de Evangelismo en Sudamérica, transmitiendo desde sus instalaciones la palabra de Dios a muchas personas que se encuentran sin ninguna esperanza. Realmente un verdadero privilegio, contento, feliz, ¿verdad?, de finalizar ya esta semana especial. Muchas personas conectadas, muchas personas, ¿verdad?, solicitando la guía de estudio. Fueron 55 centros de predicación a lo largo de Chile, donde nuestros coordinadores estaban predicando los temas que acá estábamos predicando en sus iglesias locales. Pero no solamente esto, sino que también los espacios Nuevo Tiempo, de norte a sur, estuvieron también abriendo esos lugares, invitando a personas, vecinos, para que puedan unirse a la transmisión. Efectivamente, durante la semana hubo un gran movimiento evangelístico que tuvo como fin cumplir la misión de Cristo y llegar con el mensaje de salvación a muchos hogares de Chile. Esta semana ha sido una semana maravillosa, donde cientos de personas han llegado a conocer al Señor a través de la predicación. La cura del pecado es porque en realidad hoy día vivimos en un mundo de pecado y necesitamos tener la solución, la forma en que podemos salir adelante con la vida de pecado es entregando nuestra vida al Señor. Por eso es que es tan importante esta semana y fue tan importante el poder llevar adelante un evangelismo de esta naturaleza donde todo el equipo Nuevo Tiempo se involucra y todos los años es así, porque sentimos de que sin evangelismo nosotros no respiramos. Así es, gracias a la participación de todo el equipo de Nuevo Tiempo, la campaña pudo ser transmitida a través de las diferentes plataformas con el fin de que las buenas nuevas del Evangelio tuvieran un gran alcance. Estamos muy felices de poner nuestros talentos, nuestros equipos, el switch, la producción, las cámaras para el servicio del Departamento de Escuela Bíblica para esta semana tan especial de evangelismo. Y lo único que queremos es que esto sea de bendición para cada una de las personas que escuchan o que ven el programa. La Radio Nuevo Tiempo también fue parte de la campaña El fin del pecado, precisamente a través de la retransmisión, no solo por la radio, sino también a través de la señal 3 de TV Digital, para tener no solo alcance en audio, sino también en imagen. Y a través de nuestros distintos programas también promover la invitación y sobre todo la promoción de la guía de estudio La cura del pecado, que es uno de los focos de esta campaña especial. Por otro lado, la campaña contó con dos grandes artistas del ministerio musical Primera Fe, quienes durante cada noche interpretaron hermosas melodías, creando un ambiente de adoración y de honra para el Creador. Bueno, nos sentimos muy felices y de mucha bendición para nosotros poder haber participado de esta semana titulada El fin del pecado. La verdad es que ha sido una bendición muy grande para nosotros y esperamos que para ustedes también. Sí, súper agradecidos con Nuevo Tiempo por esta invitación y por este privilegio de ser parte de esta linda semana. Y queremos invitarlos también a que nos puedan buscar en las redes sociales como Primera Fe. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y en todas partes nos pueden encontrar como Primera Fe y esperamos que nuestra música los pueda conectar con Jesús. Sin duda alguna, cada mensaje musical y espiritual expuesto durante la semana transformó vidas, trajo paz a muchos corazones y continuará preparando un pueblo para recibir a Cristo en su pronto regreso. Este fue el informe para revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile.